que están en casa pueden decir algo, por favor, para ver si los escuchamos. Buenas tardes. Listo, gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias. María, Disculpen, ¿sí? no sé si habrá checado nuestro mensaje, pero queríamos checarlo de algunas preguntas del examen. Ah, No sí, sé si hay oportunidad. sí lo vi. Necesito que les iba a comentar. Gracias, qué bueno que me recordaste. Para las preguntas que tuvieron dudas, necesito que me digan qué pregunta es, no el número, sino la pregunta. No sé si Sí, todos tienen alguna duda o solo son en casos particulares. sí, ya tenemos la lista. Nada más estaba esperando su respuesta para mandársela. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿me la puedes enviar, por favor? Sí, ahorita en un momento se la envío. De hecho, igual una pregunta de bioquímica la checamos ayer con el doctor Adán y se nos Ajá. comentó que fue error suyo con la respuesta. Entonces, Ah, ok, de esa sí ya tenemos esta seguridad por parte de él. Entonces nos dijo que lo comentáramos. Ah, ok, perfecto. Para hacer la modificación en las preguntas. Sí, ahorita se la ¿Puedes envío. Entonces, indicar cuáles doctora. son las de bioquímica que ya checaron con el doctor Adán? Sí, de hecho también íbamos a checar las de histología de hoy, pero no tuvimos sesión el día de hoy, entonces, pero pues igual ya quedamos checar esta parte. Hola. Hola, buenas. Oiga, ¿cómo se llama el ADN cuando se hace bolita para meterse en la célula de los virus? Se hace en circulito. ¿Plásmido? Plásmido, No, gracias. de nada. Plásmido. Espérate, ya me desconecté. Ya. Nuevamente, en el caso de las preguntas de histología, ¿me dices que las van a checar o ya las revisaron? No, íbamos a checarlas hoy, pero no tuvimos sesión el día de hoy. Pero igual no sé si nos esperamos a checarlas con los docentes o ya se las mandamos hoy a usted. Si quieren, mándamelas hoy para yo ya tenerlas. Y ya si hay alguna, yo las comparo con los bancos que me mandaron los profesores, por si hay algún error de parte mía al codificarlas. Y ya si no, ya lo ven ustedes con el doctor, en este caso del doctor Giovanni, y ya me indican cuáles son las que habría que corregir o en dado caso de que alguna respuesta esté mal. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora, en serio. Andrea Mariel. Christopher. Axel Daniel. Ismael. Amadeo. Presente. Oscar Enrique. Y Karen Anthony. Entonces déjenme les comparto la pantalla. Y aquí nos habíamos quedado, estábamos comenzando con las bases genéticas y moleculares del desarrollo. Ahí está. Y aquí nos habíamos quedado. Entonces, en el caso del desarrollo, los procesos principales del desarrollo del embrión, déjenme pongo aquí el apuntador más fácil para los que están en casa. En el caso de los procesos principales, durante lo que es el desarrollo del embrión, pues tenemos lo que son la especificación del eje, la especificación en este caso de los ejes. Más que nada, aquí se da la definición de los ejes principales del cuerpo, lo que viene siendo el eje ventral dorsal, el eje anterior posterior, el eje medial lateral y el eje izquierda derecha. Son las especificaciones del eje, son los procesos principales. Lo que viene siendo especificación del eje, la formación de los patrones del desarrollo y por último lo que tenemos la organogénesis, que ya es la formación de los órganos y las extremidades. Estos son los procesos principales durante el desarrollo del embrión, lo que se va a ir dando durante el desarrollo. Entonces, en el caso de la especificación del eje, pues se van a especificar los cuatro ejes principales.
En la formación de patrones del desarrollo tiene que ver con las células diferenciadas, cómo estas células se van a organizar de forma espacial para formar cada uno de los tejidos y los órganos. Aquí estas células van a irse posicionando en lugares específicos y también aquí depende mucho lo que es la polaridad de la célula, que va a dar también dirección, que está relacionado con esta especificación del eje. Aquí la polaridad en lo que es la especificación del eje es importante porque va a dar, ahora sí que ya una vez que se especifican los ejes, sigue el desarrollo de los órganos, la organización de los, ahora sí que espacial, de los tejidos y los órganos para posteriormente entrar en lo que es la organogénesis. Entonces, lo primero es que se especifique, ahora sí que se da la especificación del eje. Después viene la formación de los patrones, cómo las células se van a diferenciar, cómo se van a organizar las células de forma espacial para ir formando los diferentes tejidos y órganos. Y por último, lo que viene ya la organogénesis, ya el desarrollo de los órganos y las extremidades, una vez que están posicionados, que ya están ubicados en el lugar en donde deben de estar. Entonces, estos son los procesos principales en el desarrollo del embrión. Y todos estos van a estar, o sea que en cada proceso van a intervenir diferentes proteínas y diferentes, en este caso, genes que van a estar regulando precisamente la formación de la generación de esas proteínas. Y esas proteínas pues nos van a ir generando las diferentes estructuras. Entonces, todo esto va a estar bajo control en este caso, bajo control génico. Los genes que van a estar, en este caso, generando las proteínas que van a estar participando en cada uno de estos procesos principales. Entonces, vamos a ver algunos genes que van a estar dando especificación del eje, de en qué posición se van a desarrollar los órganos y las extremidades. Otros que van a dar patrones del desarrollo, cómo se van a ir diferenciando las células, cómo se van a organizar. Y por último, ya el desarrollo de los órganos que están participando precisamente en la organogénesis, la formación de los órganos y las extremidades. Entonces, aquí vamos a tener los genes que van a estar regulando todos estos tres procesos, al menos estos tres procesos principales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en cuestión de los aspectos genéticos, pues hemos visto que todas las células tienen la misma información. Todas nuestras células tienen la misma información genética. La diferenciación celular, es decir, lo que hace una célula diferente de otra, pues es el patrón de cómo esos genes se están expresando. ¿Qué genes se expresan? ¿Qué genes se apagan? Lo que hemos estado manejando. Entonces, la diferenciación celular, pues precisamente se da cuando ciertos genes se apagan y otros genes se encienden. Esa expresión diferencial es lo que nos hace tener toda esa, ahora sí que esa diversidad de células, cuando todas las células tienen la misma información. Y lo vimos en el caso de clonación, que podemos partir de una célula somática, nos permite generar todo un organismo completo. Entonces, todas las células tienen la misma información genética. Lo que lo va a dar, ahora sí que va a hacer la diferencia, pues esos patrones diferentes de expresión, qué genes se expresan y qué genes se apagan. Y aquí, en este caso, pues vamos a tener inclusive en qué momento, tanto qué gen se está expresando y en qué momento lo está haciendo. Y también qué gen se está apagando y en qué momento está dejando de actuar ese gen. Entonces, también es en un momento determinado y en un tipo de célula determinada. Es como se va a dar esta expresión. Y se ha visto que los genes que están relacionados con el desarrollo pues se encuentran conservados. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de ahora sí que compartimos los genes que están ahora sí que relacionados con este proceso, están presentes en otros organismos y realizan las mismas funciones que nosotros. A eso se refiere, a que están conservados. La mayoría de los organismos pluricelulares tienen estos genes y realizan las mismas funciones. Por ejemplo, los genes que tenemos nosotros en humanos también realizan las mismas funciones, por ejemplo, en ratones. Tenemos los equivalentes en ratones. Y eso se dice que se encuentran conservados, que se mantienen.
en diferentes organismos y realizan las mismas funciones. Y se relacionan con otros organismos diferentes aparte de nosotros, por así decirlo. Ajá, por ejemplo, los mismos genes que están regulando el desarrollo en el humano, están regulando el desarrollo en ratones y realizan las mismas funciones. Y por eso se conservan. Por eso son conservados, están conservados en diferentes organismos. Por ejemplo, en el caso de P53, ese está conservado en varios organismos. Está presente, por ejemplo, en ratones, está presente en otros modelos, y ese gen se dice que está conservado porque realiza la misma función en un organismo diferente. Eso afecta al siguiente paso, ¿no? Los organismos modelo. Entonces aquí los genes relacionados se encuentran conservados y eso nos permite utilizar organismos modelo para estudiar el desarrollo. ¿Cómo afectan estos genes al desarrollo? Entonces se utilizan organismos modelo para probar la función de estos genes y poderlas relacionar con el efecto que tendría o la función que tendría ese gen en el humano. Por eso se utilizan organismos modelo. Dentro de los organismos modelo que más se utilizan para estudios de genes de desarrollo, pues tenemos a los ratones, al ratón, a la mosca de la fruta, que se había mencionado, Drosophila melanogaster. La mosca de la fruta es uno de los que se utiliza mucho para estudiar genes del desarrollo. El ratón y el pez cebra. El pez cebra es otro que se utiliza como modelo. También se utiliza sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso central, el nemátodo, Cenorhabditis elegans, el que les había, de los que vimos al inicio, Cenorhabditis elegans, o C. elegans, que es la abreviación. Son de los que se utilizan como organismos modelo para ver la función de los genes que participan en el desarrollo. Y gracias a estos organismos modelo, pues se han identificado familias, ya son familias, ya no son genes individuales, sino son familias de genes que están participando en el desarrollo temprano. Van a estar participando en esta etapa del desarrollo, que van a estar involucrados, le voy a regresar tantito, en estos procesos: especificación del eje, formación de patrones del desarrollo y la organogénesis. Entonces vamos a ver familias, ya no solamente son 1 o 2 genes, sino ya son familias completas de genes que van a estar participando. Y esos pues los pudimos, ahora sí que se pudieron identificar gracias a la utilización de organismos modelo y se siguen utilizando para probar las funciones que tienen estos genes y qué efecto tendría, por ejemplo, alguna alteración que sufran. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos a ver que en el caso de los genes que están implicados en el desarrollo, van a estar realizando estas 3 funciones, es decir, las familias de genes que se han identificado, que están implicados en el desarrollo de los genes principales, caen dentro de 3 categorías. Los que actúan como factores de transcripción, los que generan moléculas de señalización, es decir, codifican para moléculas de señalización, que principalmente son factores de crecimiento y diferenciación. Y por último, los que codifican para receptores celulares. Entonces, estas son ahora sí que las categorías en las que caen los genes que están implicados en el proceso de desarrollo. Lo que son factores de transcripción, moléculas de señalización y receptores celulares. Es algo similar a lo que veíamos en los genes que eran responsables, por ejemplo, de la generación de cáncer, que caían en 2 categorías, lo que son los genes supresores de tumores y los oncogenes, y los que participan en los procesos de reparación, la tercera. Aquí es algo similar, esos genes van a estar funcionando o van a estar, llevando actividad, por ejemplo, de van a codificar factores de transcripción, van a codificar moléculas de señalización o van a actuar como receptores, van a generar receptores celulares. Y dentro de los factores de transcripción, las principales familias de genes, pues tenemos los genes HOX, los genes PAX y la familia SOX de genes. En las moléculas de señalización tenemos el factor transformante beta. El factor es el factor transformante fibroblástico beta, el Wingless, que es este de aquí, y el Headshot, que es el erizo, la familia de genes del erizo. Y en receptores celulares tenemos la familia de Notch, los genes Notch, que vamos a ver.
qué funciones realizan. Entonces, estos son los, ahora sí que no son las que hemos mencionado, no son características, sino la clasificación en lo que caen estos genes, los genes categorías, era la palabra. Las categorías en las que caen estos genes que están involucrados en los procesos de desarrollo. Entonces, vamos a comenzar con los factores de transcripción, la familia que codifica para factores de transcripción. Y aquí están estos tres procesos, lo que actúan como factores de transcripción, los que actúan como moléculas de señalización y los que codifican para receptores de membrana. Entonces, aquí tenemos dos células. Tenemos aquí en este caso el núcleo de la célula, y esta célula es la que va a mandar la señal. Entonces, vamos a tener genes que codifican para factores de transcripción. Aquí tenemos el factor de transcripción. Y este factor de transcripción pues va a estar implicado en la expresión de otros genes. Entonces, aquí vamos a tener genes que regulan a otros genes, sobre todo los que codifican para factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a estar implicados precisamente en la activación de otros genes. Entonces, la familia, por ejemplo, estos de aquí, los factores de transcripción, que es HOX, PAX y SOX, pues van a estar regulando a su vez otros genes, porque codifican para factores de transcripción. Ya les han mencionado que es un factor de transcripción. ¿O alguien sabe qué es un factor de transcripción? ¿No? Los factores de transcripción son proteínas de unión al ADN. Son proteínas que tienen la habilidad de unirse al ADN en regiones específicas y, como su nombre lo indica, participan en el proceso de la transcripción. Estarían activando genes. Activan o desactivan. Pueden tener las dos funciones. Si activan, pues se denominan activadores. Y si apagan, en este caso, la función del gen, serían represores. O también se les puede llamar como supresores. ¿Inhibidores también? ¿Mande? ¿Inhibidores también? Inhibidores. El inhibidor se utiliza más como para las enzimas, para actividad enzimática. Pero tienen esa función de evitar de tener la función. Son más, a nivel ya de los genes se habla más como de supresores o represores, era el otro término. Represores, reguladores transcripcionales. También se los pueden encontrar el término como reguladores transcripcionales, en lugar de factores de transcripción. Le emplean el término de reguladores transcripcionales. Pero en sí son proteínas que tienen la habilidad de unirse al ADN. Entonces, estos se unen al ADN y van a modificar la transcripción. Y como vimos en el dogma central rápidamente la biología molecular, pues para que un gen se exprese, lo primero que tiene que hacer es transcribirse, pasar de ADN a RNA. Entonces, por eso los factores de transcripción pues nos pueden activar o reprimir la expresión de un gen. Entonces, estos genes que codifican para factores de transcripción precisamente van a codificar para una proteína al momento que ese gen se expresa, generan el factor de transcripción y este va a actuar sobre otros genes, ya sea activándolos o apagándolos. En el caso de los que codifican para moléculas señalizadoras, pues tenemos el gen a la hora de que se transcribe, va a generar la molécula, va a generar, en este caso puede ser una proteína, o una proteína que esté participando en alguna ruta de transducción, en una cadena de transducción de señales. Y este de aquí va a mandar la señal a la célula. Estas moléculas precisamente son moléculas de señalización que mandan señales a las células vecinas y activan cascadas de señalización en la célula que la está recibiendo. Entonces aquí estaríamos, por ejemplo, estas de aquí caerían en esta clasificación moléculas de señalización. Esta molécula de aquí va a ser producida por este gen, por ejemplo. Entonces, esos genes codifican para estas moléculas de señalización. Y por último tenemos los que codifican para los receptores de membrana. Entonces vamos a tener genes en esta célula, por ejemplo, que es la que va a recibir el mensaje, que van a codificar para estos receptores. Para los receptores van a producir esos receptores, que es el caso de los genes Notch, que codifican para receptores celulares. Entonces, así es como están
funcionando estos genes en las diferentes categorías. Entonces vamos a ver ahorita los que codifican para factores de transcripción, esos genes que van a, su producto en sí, el producto de esos genes, son factores de transcripción. Y aquí entran los genes HOX, los OX y los PAX, esa familia de genes que codifican factores de transcripción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, tenemos los genes, la familia de los genes HOX, que se denominan genes homeóticos. Los genes PAX, que viene del nombre de caja pareada o pair box en inglés. Y los genes SOX. Esas son las familias de genes que codifican para factores de transcripción. Entonces, vamos a comenzar con los genes, en este caso los genes HOX, los homeóticos. Y vamos a ver las funciones la función que realizan, las funciones que realizan y las características que tienen. Después vamos a ver los PAX y por último los SOX. Entonces, en el caso de los genes homeóticos, los genes HOX, estos se caracterizan precisamente, bueno, los identificaron primero en la mosca de la fruta, en Drosophila, fue donde encontraron estos genes. Y se denominan homeóticos. Homeóticos significa lo mismo. Así se denominaron estos genes porque vieron que realizan la misma función tanto en la mosca como en nuestro caso. Entonces, estos genes HOX se caracterizan porque codifican para tienen lo que se conoce como una caja homeótica, que esta caja homeótica al momento de que se traduce, van a generar esto que se conoce como el homodominio. Es una de las características que tienen estos genes. La parte de acá abajo es en el ADN, bueno, vendría siendo lo que es en el ácido nucleico. Vamos, que es el ADN antes de que se transcriba. Y a nivel de la secuencia del gen, pues tienen lo que se conoce como la caja homeótica. Esta caja homeótica es de aproximadamente 180 pares de bases de longitud a nivel del nucleótido. Creo que se va a ver mejor en amarillo. A nivel del nucleótido son 180 pares de bases de longitud. Y esta, al momento de que se traduce esta secuencia, nos va a generar este homodominio. Este homodominio es aproximadamente de 60 aminoácidos de longitud y este homodominio es la que le va a dar la característica de poderse unir al ADN, a esta proteína. Aquí, esta imagen que tenemos acá arriba, aquí. Esta imagen de aquí ya es la secuencia de la proteína, ya es a nivel de la proteína. Aquí tenemos el grupo amino, el grupo carboxilo el grupo carboxilo de la proteína, y tenemos lo que es el homodominio. Esto ya es a nivel de la proteína. Este ya sería el factor de transcripción como tal. Entonces tenemos este homodominio, que es la importante, lo que le da las características a estos factores de transcripción, que es un dominio de 60 aminoácidos, y es el que le va a permitir unirse al ADN, o al ADN a este factor de transcripción, que precisamente en este homodominio pues tenemos las alfa hélices o las hélices alfa. Es la estructura que toma este homodominio, que le va a permitir unirse al ADN. ¿Qué importancia tienen estos genes? Estos genes participan en la segmentación cráneo-caudal del embrión. ¿Qué quiere decir esto? Van a estar relacionados con el eje de los ejes principales, en lo que es el eje posterior anterior. Es el que van a estar participando en esa orientación orientación de los ejes. Entonces va a participar en lo que es la segmentación cráneo-caudal. En humanos tenemos 39 genes, son 39 genes HOX ya que están identificados, y están organizados en 4 clústeres, en 4 agregados, en diferentes cromosomas. Ahorita vamos a ver en qué cromosomas están cada uno de estos clústeres o de estos agregados.
Entonces, nosotros tenemos 39 genes. En la mosca de la fruta, por ejemplo, Drosophila tiene 17 genes que están organizados en 2 clústeres, en 2 agregados. Entonces, aquí están los genes Hox. Aquí están en humanos, son los 4 clústeres, Hox A, Hox B, Hox C y Hox D. Son los cuatro clústeres. Y son 39 genes en total. Son 39 genes en total los que tenemos nosotros en humano. En la mosca de la fruta solo tiene 17 y están organizados en dos clústeres. Uno de estos clústeres se denomina Antenapedia en la mosca, que es este de acá arriba. Es Antenapedia. Y el otro es Vaitorax, es el nombre que recibe el otro clúster. En humanos, pues es Hox A, Hox B, Hox C y Hox D. Son los clústeres o los agregados. Y en el caso de cada uno de ellos, déjenme les pongo la posición en el cromosoma. Eso es en humanos. Hox A. Hox A. Hox B. Hox A está en el cromosoma 7. El clúster de Hox B está en el cromosoma 17, inclusive están en cromosomas diferentes. Hox C está en el cromosoma 12. Y Hox D está en el cromosoma 2. Este es el brazo corto, el brazo largo del cromosoma. Entonces así están localizados. Y en la mosca de la fruta, pues solamente tenemos 2 agregados. Uno que es Antenapedia y otro que es Vaitorax. ¿Qué importancia tienen estos genes o qué característica tienen en estos genes en particular? Se fijan en humanos, pues tenemos genes aquí por colores. Dependiendo la posición en la que estén en el cromosoma, en la secuencia de ADN, dependiendo la posición, ya sea si están en el extremo 5' o están más cercanos al extremo 3' o están en el centro, es en la región en este caso del embrión en donde se van a expresar. Los que están hacia el extremo 5' se van a expresar en la región posterior del embrión. Y los que están en el extremo 3', hacia lo que es el extremo 3', se van a expresar en la región anterior, tanto en el humano, y ese mismo patrón se mantiene en la mosca. Los que están más en el extremo 3' se expresan en la parte anterior, y los que están en el 5' se expresan en la parte posterior. ¿Qué experimentos se han hecho? En la mosca de la fruta se ha cambiado la posición de los genes. Y, por ejemplo, si cambiamos la posición de que está más hacia el extremo 3', que se expresa en la parte anterior, lo movemos más hacia lo que es el 5', va a expresarse ahora en la parte posterior. No se va a expresar en la parte anterior, sino se va a expresar en la parte posterior. Y eso va a tener implicaciones en dónde se van a estar posicionando, por ejemplo, las extremidades o los órganos en el embrión. Entonces, en la mosca de la fruta han hecho modificaciones, por ejemplo, con Antenapedia. Lo han movido de posición y ver qué efecto tiene en la mosca de la fruta. Entonces, aquí es lo que les comento. Dependiendo la posición, es en la región del embrión en donde se va a expresar. Entonces, aquí es la dirección en la que se están transcribiendo. La transcripción va de 5' a 3', es la dirección en la que va la transcripción. Y los genes en la posición, por ejemplo, aquí que están en el 3', son los que primero se van a expresar. Son los primeros que se expresan y van a estar, ahora sí que la posición en donde se van a estar expresando, pues es en una expresión en la zona anterior. Y es una expresión temprana. Y los genes que están hacia el extremo 5' van a tener una expresión en la región posterior y una expresión mucho más tardía. Ahora sí que aquí vamos a estar, se fijan ese espacio-tiempo, tanto el espacio en donde se van a estar expresando, la región física donde se van a estar expresando, como el tiempo en el cual se van a estar expresando. Y estos genes tienen la característica de que son sensibles al ácido retinoico, un precursor de lo que es la vitamina A, el retinol.
Entonces son sensibles a esta vitamina. Los primeros, los que son al 3', pues son más sensibles que los que están hacia el 5', los que tienen una expresión tardía. Entonces aquí los niveles de ácido retinoico pues no van a tener un efecto significativo en su expresión. Acá sí, en los de etapas tempranas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si cambiamos de posición un gen de este tipo de los HOX? Lo cambiamos de posición, pues nos va a afectar el patrón o dónde se van, más que nada dónde se van a estar desarrollando ya sea los órganos o las extremidades. Entonces, eso hicieron en la mosca de la fruta. Y aquí modificaron antenapedia. Lo cambiaron de posición y vean, en lugar de tener antenas, tiene patas. En lugar de tener antenas, tiene patas la mosca de la fruta. Y así, en lugar de, por ejemplo, pueden mover otros genes y en lugar de donde están los ojos, tener alas, por ejemplo, que se desarrollen alas o que se desarrollen patas en donde deberían de estar los ojos. Entonces, ese tipo de estudios se hacen en este organismo para ver las implicaciones que tiene el modificar un gen de este tipo, ya sea cambiando la posición o suprimiendo su expresión, que no se exprese el gen y qué efecto tiene. Entonces, estos genes, los genes HOX, en nuestro caso, como tenemos, si se fijan, tenemos más genes, algunos son capaces de suplir la función de otro, en dado caso de que se muten o de que se alteren, por lo que no veríamos el efecto, no se vería el efecto. Esa es una de las características que tienen de por qué no se pueden determinar algunos de las mutaciones en estos genes, o no se tienen todavía el efecto que tiene, porque el otro gen suple la función. Y también se tiene, ahora sí que se tiene, se cree que no se observan muchas mutaciones o no se ha visto el efecto que tienen estas mutaciones porque la mayoría de ellas son letales. Ocasionan tal grado de malformación que en este caso el organismo ya no es viable, ya no sobrevive, entonces se pierde. Entonces, esa es otra de las razones porque algunas de las mutaciones en los genes HOX no se ha visto el fenotipo, lo que ocasiona, porque resultan tan severas que el organismo no sobrevive. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todos esos que están en amarillo, pueden suplir la función de todos los que están en amarillo, pero los que están en el mismo clúster, en el mismo agregado, por ejemplo. Pues hay algunos, por ejemplo, de uno, pues no hay quien lo supla. Entonces, de esta manera, al tener ahora sí que al tener más genes, unos pueden suplir la función del otro y que el efecto no sea tan severo. Esa es una de las características que tienen, sobre todo el por qué se conocen tan pocos síndromes o tan pocas malformaciones que estén ocasionadas por mutaciones de estos genes, porque algunas son tan severas que no llega a término, que no sobreviven. Y aquí están nuevamente, esos son los que están en humano, las posiciones del clúster A, del clúster B, del clúster C, del clúster D. Y aquí también tiene que ver posición y tiempo de la expresión de estos genes. Y como codifican para factores de transcripción, pues estos van a estar regulando la actividad de otros genes, no solamente la de los suyos, sino la de otros genes, de todas esas cascadas de señalización. ¿Y en humanos se puede hacer lo mismo que como la busca? Sí, sí se pueden hacer esos estudios, nada más que ahí hay cuestiones éticas que lo prohíben. Pero sí se puede. ¿Habría malformaciones? Sí. Tendrías malformaciones. Nivel, caudal, Anterior, posterior. Inclusive se posicionan los órganos en otro, se pueden posicionar las extremidades en otra zona. O sea, ¿Es letal? En algunos casos sí, es letal, otros sí llegan a sobrevivir. ¿Y qué llega a pasar si, por ejemplo, el B1 que nadie lo puede suplir llega a fallar? Pues los genes que van a estar bajo ahora sí que los que van a estar bajo su control, van a tener, ahora sí que se va a alterar toda la expresión. Ahí sí se va a observar el efecto que tiene. En este caso, algunos que pueden suplir la función del otro, si uno está dañado, el otro suple la función y no se apreciaría el efecto. No tendrías el efecto en el fenotipo, porque un gen está supliendo la función del otro. Pero en este caso el B1 sí ya veo. Sí, ya apreciaría, ya verías el efecto. Se va a dar el efecto porque no hay quien lo supla, por ejemplo.
presentara como en D4. Aquí va a depender, por ejemplo, D4, déjenme ver los colores. D4 tampoco, por ejemplo. Aquí los colores son los que nos indican cuál podría suplir la función del otro. A este tampoco tendría quien lo supla en el clúster. Bueno, o sea, ¿empezaría a fallar desde el D1 o más bien sería de D4 para atrás? No, si este, por ejemplo, se interrumpe, todos estos pueden estar funcionando, todos estos pueden realizar sus funciones. Como codifican para factores de transcripción, este factor de transcripción, por ejemplo, ya no estaría presente y todos los genes que están bajo su acción ya no estarían regulados. Ujú. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los genes SOX tienen homodominio. Quiere decir que algunos genes SOX están regulados por los genes HOX. Entonces ya afectas un gen y afectas toda una ruta de todo un programa, se podría decir, de expresión. Entonces, aquí hay, ya se tienen identificadas algunas mutaciones en estos genes, en los genes HOX. Aquí, por ejemplo, en el caso de los genes HOX son 9 las mutaciones. Son 1, 2, son 10, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 genes ya se tiene identificado el efecto que ocasiona la mutación en ese gen en particular. Entonces, por ejemplo, en HOX, era lo que les iba a comentar. Los efectos que tienen en los genes HOX, las mutaciones, pueden ser o ganancia de función o pérdida de función. Quiere decir que pérdida de función no va a haber la función del gen para nada. Y en el caso de ganancia de función es que el gen se esté sobreexpresando o que el gen se exprese en un momento en que no debería expresarse, porque aquí estamos aquí ya es importante tanto lo que es el espacio-tiempo, el momento en el que se expresa el gen. Entonces son mutaciones que ocasionan esos efectos, lo que veíamos de ganancia de función o pérdida de función. Y antes de continuar, voy a reiniciar la sesión y ya en 5 minutos terminamos. Voy a reiniciar la sesión y se vuelven a conectar, por favor. Sí, maestra. A few moments later. Aquí, en el caso de los humanos, te llevas más tiempo en ver el efecto, sobre todo porque el periodo de gestación es más largo. En la mosca, pues es rápido. Puedes tener las generaciones rápidamente. En sí, los efectos no son muy similares. Se tiene, sí, con los que se han visto de los HOX, ahora sí que sí ha habido, ahora sí que sí hay reportes de personas que tienen las mutaciones ahora sí que sufren de forma espontánea, que se ha visto que tienen las mutaciones en los genes HOX y se ha visto el fenotipo. Por eso aquí ya se tienen identificadas que las mutaciones en estos genes dan estos fenotipos, porque ya se han visto en seres humanos, pero no porque hayan sido provocados, sino que pues, surgieron de forma espontánea. Y, por ejemplo, en el caso de la espina bífida, una polidactilia, ¿son por mutaciones en estos genes? Sí, parte de lo que es la espina bífida es por mutaciones en estos genes que evitan, son defectos del tubo neural. Claro que como aquí lo complejo es que al afectar un gen de estos, como son factores de transcripción, no solamente vas a afectar o sea que tenemos ese gen que está afectado, pero al verse afectado ese gen, se va a ver ahora sí que se van a afectar todos los genes que están bajo su control. Entonces aquí no solamente hablamos de la afectación de uno solo, sino en conjunto, para ver todo el fenotipo, para ya el fenotipo como tal. Pero este es el que como quien dice, el que lo desencadena. Doctor, por ejemplo, en las personas que son enanistas, ¿también es afección por ese tipo de genes? Ahí es de acondroplasia, es la enfermedad. Es un gen que está afectado. Ahorita te digo qué gen es. ¿No pertenece a los otros? No, creo que no pertenece. No, si mal no recuerdo, no pertenece a los. Porque ahí a los sí HOX. perteneciera, por ejemplo, Doctora, disculpe.
A ver, espérame tantito que están preguntando acá. Si perteneciera a los Hawks, entonces no podría ser que, por ejemplo, a la descendencia también le pasara lo mismo. Si está alterado el gen, sí. Porque, o sea, por ejemplo, según yo tengo entendido, que pueden tener igual, o sea, los enanos pueden tener hijos que estén Sanos, sí es el tipo, la acondroplasia es autosómica, va a ser 25%. Es autosómica dominante, la acondroplasia. Entonces tienen el 25% de que salga sano. ¿A qué se refería con que los genes son sensibles al ácido? Que su expresión es sensible a la presencia del retinol. O sea, que si hay retinol no se expresa. Sí, en este caso si son sensibles, van a expresarse. O favorece la expresión y también que se expresen de forma adecuada. A eso se refiere con que son sensibles. O sea, que en presencia de retinol sí se da más nutrición. Ajá, se da más la expresión. Se favorece la expresión de los genes. Por eso es el ácido fólico. Ajá, esa es una de las funciones del ácido. El ácido fólico también participa en la regulación de la expresión y precisamente ayuda a evitar los defectos del tubo neural, lo de la comentaba su compañera del estado de la ¿qué era? La espalda bífida, no. Sí, bueno, que no se cierra no se alcanza a formar la columna. Son los defectos del tubo neural. Y están implicados estos genes. Entonces, aquí son algunos de las mutaciones en los genes HOX que ya se tienen identificadas. HOXA1, HOXA2, HOXA11, HOXA13, HOXB. El B, acuérdense, es el clúster. Aquí B1, B13, C13, D4, D13. Aquí, por ejemplo, sin polidactilia, aquí puede tener que los dedos estén completamente fusionados o que los dedos estén duplicados. Aquí, por ejemplo, vamos a tener falta de dientes, cabello escaso, distrofia en uñas, que es la displasia ectodérmica, es el efecto que tiene. Pérdida de audición, estrabismo, cáncer de páncreas temprano en HOXB13. Como les digo, por los genes que regulan, que están bajo su regulación. La microtía, que es oreja pequeña, caudal, incluso caudal aditivo completamente cerrado. En algunos se ha visto hasta la formación de la presencia de labio leporino. Entonces, dependiendo del gen, va a ser, ahora sí que el gen que se dañe, vamos a tener el efecto sobre los otros genes que está regulando. Entonces, no es solamente se muta este gen, pero ahora sí que el efecto va a llegar a otros genes. Se va a alterar todo el programa de expresión. La falta de dientes se refiere, por ejemplo, a la falta, bueno, por ejemplo, a las muelas del juicio. ¿Podría ser como la ausencia de muelas del juicio o...? Ahí sí, aquí faltan dientes completamente del juego completo. Forman los molares, por ejemplo, que faltan los caninos. Sí, aquí faltan ahora sí que se pierden los dientes de HOX13. No, ese es de HOX13. Sí, falta de dientes. Aquí no hay, ya sea que falten todos, en el peor de los casos, o que falten algunos, que no se desarrollen los dientes. ¿Y eso viene de nacimiento o puede haber como una alteración? Aquí ya viene de nacimiento, ya no se formaron, ya no se forman. Son aquí, en este caso, se les conoce, bueno, son malformaciones congénitas desde el nacimiento. Y aquí sí son malformaciones porque las que lo causan es un agente, en este caso, intrínseco. Una falla en los patrones genéticos. Entonces, estas son algunas de las mutaciones que ya se tienen identificadas de los genes HOX. Y los que siguen a continuación, pues son los genes PAX. Pero aquí le dejamos porque ya faltan 2 minutos. Entonces, ¿Hay manera de corregir esos errores que traje aquí?
Con terapia génica se podrían, ya una vez que los identificas. El problema es que ya cuando se identifica la mutación en el gen Fox, porque en estos genes, es porque ya está haciendo el efecto, la malformación. Entonces, ahí habría que ver, en el caso de los padres, si son portadores en sus células, en las células germinales, si son portadores de alguna mutación. Si ellos no presentan el fenotipo, obvio. Aquí se analizan, en el caso de las células germinales, si no son portadores de alguna mutación, y ahí sí se podría corregir. Pero muchas de estas es cuando ya se presentan y ya ves el efecto que está teniendo en el desarrollo del embrión. Entonces ahí ya no se puede corregir, pero a lo mejor ya el efecto se va a mantener. O sea, ya esa estructura se vio alterada. Y generalmente muchas de estas mutaciones ocurren ahora sí que de novo, son espontáneos. Por el agente precisamente, algunas son también causadas por los que mencionamos, los agentes teratógenos, que ocasionan la formación. Doctora, disculpe. Ahora sí. Sí, dime. Lo que pasa es que ahorita que estaban diciendo de las enfermedades, también tenía la duda desde la clase pasada de la terapia génica. ¿Por qué en la condroplasia, si ya se tiene identificado que el afectado es el gen FGFR3 y que lo único que cambia es el nucleótido, una base, ¿por qué no se ha podido como utilizar la terapia génica? ¿Se puede utilizar desde como en el estado embrionario que está, o no se puede, o por qué no han utilizado la terapia génica para ese mal, si se tiene detectado todo bien y se supone que la terapia génica pues cambiaría esa basecita que está mal, ¿no? No sé. Ahí se tendría que aplicar la terapia génica en las células germinales, de los progenitores, para ahora sí que quitar el gen dañado. O si ya se detecta la mutación, el problema ahí es que es detectar la mutación a nivel del embrión y aplicar la terapia génica antes del desarrollo embrionario. Entonces ahí lo indicado pues es trabajar directamente con las células germinales, hacer la corrección en ese punto, para que todo el proceso del desarrollo se lleve a cabo de forma correcta. Ahí sí desconozco por qué no han aplicado o no han estado estudiando la terapia génica al tratar de corregir esa enfermedad. No sé si sea por la baja incidencia o porque no sea se puede decir una enfermedad con un alto grado de letalidad, porque en sí las personas ahora sí que pueden llevar una vida, se puede decir, normal, las personas que la padecen, y no tiene una letalidad tan elevada. Entonces, no sé si a eso sean las causas del por qué no se han hecho ensayos para tratar de corregir el defecto. Claro. Y también otra duda, doctora, justamente era de eso. Tal vez sea un poco tonta, pero al final pues sí es duda. O sea, cuando la terapia génica se pone en un determinado gen, lo que no entiendo es por qué, o sea, como dicen que cada célula tiene nuestro mismo código, ¿se pasa a todo el código o solo en la parte, o solo a donde lo inyectaron? Eso es como que no me queda muy claro. El gen va a entrar a la célula que, ahora sí que si utilizas un vector viral, por ejemplo, el vector viral la va a introducir a la célula objetivo. Puede ser que pueda introducirla a cualquier célula en la cual la célula tenga los receptores indicados para poder introducir el vector viral. Esa es una. En el caso de los métodos físicos, puedes utilizar, bueno, es que los métodos físicos son más para in vitro, pero, por ejemplo, si inyectas el vector viral, va a buscar la célula objetivo, en el cual va a introducir el ADN. En el caso, por ejemplo, de una de las terapias que era aplicación intratumoral,
ahí estás aplicando directamente la terapia en el tumor. Entonces, todas las células del tumor van a ser susceptibles a que se les introduzca el material genético, que va a buscar restablecer la función. Entonces, así es como se va a modificar. Se va a modificar ahora sí que ciertas células, y esa modificación de esas células pues va a ayudar a restituir la función del gen. Inclusive puedes modificarlas ahora sí que a todas, puedes ocasionar que el vector llegue a todas las células. Claro que vas a tener células que sí lo reciban y células que no. Ok, muchas gracias, doctora. Muy Y amable. en este caso, depende del vector, si utilizas un retrovirus, pues este va a insertar el gen en la célula a la cual haya llegado. Entonces ahí también se tiene que cuidar hacia qué célula va dirigida. Por ejemplo, si vas a colocar un gen que va a restablecer, no sé, la función, por ejemplo, que una célula produzca insulina, pues vas a enfocarte a las células del páncreas. Porque imagínate que ese gen llegue a una célula de hígado, por ejemplo, un hepatocito, pues no sirve para que un hepatocito produzca insulina, no va a funcionar. Entonces sí tienes que también, por eso se utilizan los vectores virales, que los puedes hacer específicos que solamente reconozcan un cierto tipo de célula. Sí, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas aquí le dejamos y nos veríamos, la verdad, el viernes. No, con ustedes es el lunes. Ya, el lunes. Nos vemos. Nos vemos, doctora, gracias. Ya si gustan pueden. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias. Saludos, doctora. Hasta luego.